buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com y nos encontramos en la sesión del viernes 22 de noviembre 2024, son las 12:45 minutos peninsulares en España. Comenzamos este informe del IBEX 35 analizando en primer lugar desde un punto de vista de análisis chartista y técnico la evolución del propio índice bursátil de referencia en España y a partir de ahí veremos todos y cada uno de los componentes del selectivo IBEX 35. Un videoanálisis que como siempre dividimos o presentamos mediante dos gráficos. En ambos tenemos habilitado el mismo activo, aunque en diferentes marcos temporales. En la parte izquierda tenemos, en este caso, el IBEX 35 en su versión al contado en escala temporal semanal, con el objetivo de obtener esa visión, ese análisis ligado al medio y largo plazo. Por su parte, en el lado derecho, en el gráfico derecho, tenemos el IBEX 35, como pueden ver, en gráfico en escala temporal diaria, es decir, cada una de las velas japonesas que vemos en pantalla hace referencia a la evolución de una sesión bursátil negociada en cada día, ¿no? Con el objetivo de tener esa visión, esa perspectiva más ligada al corto y medio plazo. De este modo, abarcamos diferentes conclusiones, diferentes marcos temporales para todos y cada uno de los activos que analicemos en el presente videoanálisis. Dicho esto, pasamos a analizar propiamente el IBEX 35 y posteriormente veremos todas y cada una de sus compañías que componen a día de hoy el propio selectivo de referencia en España. Bien, comenzamos con el selectivo IBEX 35 que en términos semanales se encuentra en estos momentos con recortes del medio punto porcentual respecto al cierre del pasado viernes. Hoy viernes 22 de noviembre cotiza con recortes del menos 0,2% situándose en esos 11.588 puntos. Perdón. Como podemos ver, desarrollando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana, vela semanal previa, lo cual sugiere que ese intento, esa inercia de recuperación que tuvimos durante la pasada semana, fíjense esa amplísima sombra inferior en gráfico semanal del IBEX 35, pues intenta mantenerse viva durante las últimas 5 sesiones. Sin embargo, el cuerpo bajista, estamos cotizando por debajo del cierre de la semana previa, son argumentos que invitan a mantener la cautela, es decir, ha sido una semana, por decirlo de algún modo, un poquito agridulce, ¿no?, por parte del selectivo IBEX 35 para lograr seguir recuperando posiciones. La próxima semana deberíamos de marcar nuevos máximos por encima de los presentes máximos semanales, esos 11.720,70 puntos. Y por pedir que no quede, ¿no? Que logre cerrar por la próxima semana por encima de esos 11.720,70 puntos. De momento, insistimos, nos mantenemos con ese sabor agridulce en el corto plazo y sin olvidar que venimos recientemente de perforar a cierre semanal, fíjense esta vela semanal de aquí, por debajo de los 11.564 puntos y por ende activar figuras de doble techo y de implicaciones bajistas. En este sentido, fíjense en la parte derecha, gráfico en escala temporal diaria, nos referimos a este techo número 1 y el techo número 2, lo cual nos permite proyectar ese objetivo mínimo de retroceso teórico que permanece activo, insisto, en torno a esos 11.138,80 y los 11.110 puntos aproximadamente. Así que dudas en el corto plazo, requerimos, mejor dicho, de más información, el desarrollo de más velas diarias y por ende de más velas semanales para poder discernir un poquito mejor el sentimiento de los inversores de cara al muy corto plazo en el selectivo IBEX 35. Pasamos ahora sí a ver todas y cada una de las compañías y lo hacemos por orden alfabético. Iniciamos con Acciona, que en términos semanales se encuentra con avances del más 0,6% respecto al cierre del pasado viernes. Hoy, viernes 22 de noviembre, con avances superiores al punto porcentual, concretamente del más 1,03%, situándose por encima de los 117 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior, una semana que desarrolló una amplia sombra inferior
en relación a su rango, cuerpo alcista y que cerró muy próximo a los máximos intrasemanales, ¿no? Bueno, pues esto nos permite seguir reforzando ese apetito por parte del mercado por tener acciones de Acciona al menos en un muy corto plazo. Y no olvidemos que en gráfico diario habíamos activado esa figura de acumulación o de implicaciones positivas con la que veníamos trabajando, ese suelo 1, suelo 2 con trampa bajista que nos permite proyectar ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a esos 121 euros por acción, lo cual veríamos una reactivación de este objetivo de corto plazo si logra superar los máximos del pasado lunes 18 de noviembre, concretamente los 118,9 euros por acción, así como lograr superar la directriz bajista que une los máximos decrecientes más importantes generados, desarrollados desde los máximos de septiembre del año 2024. Este movimiento de corrección que tuvimos concretamente en la sesión del pasado martes 19 de noviembre lo consideramos como un movimiento throwback, es decir, retesteo de anteriores techos que ahora son soportes, los 114,9, y vemos como esa recuperación posterior de las últimas sesiones permiten reforzar esa idea del movimiento throwback y por ende de seguir manteniendo vivo el objetivo mínimo de ascenso teórico derivado proyectado desde suelo 1, suelo 2 que detectamos en gráfico diario. Continuamos con Acciona Energías Renovables, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,59%, hoy viernes con avances del más 1,54%, situándose por encima de los 19,7 euros por acción, máximos y mínimos superiores a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, y esto nos permite posicionarnos por encima de los máximos de hace 2 semanas que veníamos vigilando, recuerden los 19,64 euros por acción. Bueno, pues esto es un movimiento que puede ser interesante e incluso fíjense en gráfico diario podríamos estar perfilando una figura de implicaciones positivas, una figura en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, la cual pues estamos ahora mismo proyectando para que la puedan ver correctamente. Aquí tendríamos ese primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. La línea clavicular la acabamos de detectar. Esta sería, en primer lugar, el primer hombro, el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho, ¿de acuerdo? Así que para activar esta figura deberíamos de superar esta línea clavicular que estamos ahora mismo identificando en color verde, que le vamos a dar un poquito más de anchura para que se vea mejor y podamos interpretar mejor el contexto, la base, el argumento técnico con el cual estamos reforzando esta idea. En el caso de que se active en próximas sesiones, deberíamos de vigilar el mínimo del segundo hombro. Concretamente nos referimos a este mínimo de aquí, los mínimos de la vela diaria del pasado martes 19 de noviembre que proyectamos en los 19,16 y es que la perforación cierres diarios por bajo de esos 19,16, en el caso de activarse antes este hombro, cabeza, hombro invertido, la perforación posterior de esos 19,16 evidentemente anularía las implicaciones positivas de esta figura de acumulación o de implicaciones positivas que estamos detectando gráfico en escala temporal diaria. A su vez, si volvemos a un gráfico en escala temporal semanal, descubrimos que estamos en una zona de soporte importante, la cual viene desarrollándose desde los mínimos de febrero 2024, los mínimos de abril 2024, los mínimos de julio 2024 y recientemente tuvimos ese mínimo de noviembre 2024. Así que esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido aparece en zonas soportes importantes, lo cual le habilita para reforzar esa idea de recuperación en Acciona Energías Renovables, al menos en el corto plazo. Y es que eso no cambiaría de momento la vigencia de esta estructura decreciente de fondo que sigue presentando Acciona Energías Renovables. Continuamos con Acerinox, que en términos semanales se encuentra con avances del más 2,25%, hoy viernes con avances del más 0,76%, situándose por encima de los 9,30 euros por acción, semana o vela semanal de poco impacto, máximos inferiores a los máximos previos, mínimos superiores a los mínimos previos. Bueno, pues necesitamos más información, más velas diarias y por ende más velas semanales para poder discernir movimientos más importantes en el activo bajo estudio. Y es que fíjense, la vela anterior semanal estaba dentro a su vez
de los rangos generados la vela del 4 de noviembre en términos semanales, cuyos máximos son los 9,55 y los mínimos la zona de los 8,475. Dicho de otro modo, cada vez estamos teniendo menos movimiento a destacar por parte de Acerinox, así que próximo objetivo, lograr un cierre semanal por encima de los máximos de la pasada semana, los 9,43. Mientras esto no se produzca, seguimos sin grandes novedades a destacar por parte de Acerinox. En cuanto a ACS, con avances en términos semanales del más 2,16%, hoy viernes con avances del más 0,61% en estos momentos, situándose en torno a los 42,54 euros por acción, intentando respetar esa zona de anteriores techos que tras su superación actúan como todo lo contrario, como zona de suelos o de soportes, intentando a su vez respetar los mínimos de la semana previa, esos 40,88 euros por acción. En gráfico en escala temporal diaria, incluso activamos un pequeño doble suelo, cuyas implicaciones son bastante reducidas, ¿no? De poco impacto, pero tenemos esa figura de suelo 1 y de suelo 2 que nos permite proyectar ese objetivo mínimo de ascenso teórico que tiene la capacidad suficiente, al menos desde una perspectiva teórica, de lograr cerrar este gap o hueco bajista abierto concretamente el pasado martes 12 de noviembre. Gap o hueco bajista que se extiende, se abre desde el nivel de cierre de la sesión anterior, concretamente desde el cierre del lunes 11 de noviembre, cota referencia que identificamos en los 42,80 euros por acción. El cierre de ese gap o hueco bajista sería el próximo gran hito por parte de las compras en ACS, lo cual le habilitaría para alcanzar ese objetivo mínimo de ascenso teórico derivado de ese doble suelo de muy corto plazo que proyectamos en los 43,16 euros por acción. Si adquirimos perspectiva, seguimos trabajando sobre la idea de un activo claramente fuerte y claramente dominado por parte de las compras. Avanzamos con AENA, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,42%, hoy viernes avanzando respecto al cierre de la sesión de ayer jueves 21 de noviembre, ese medio punto porcentual, situándose ligeramente por encima de los 200 euros por acción. En términos semanales podemos, o mejor dicho, no podemos destacar gran cosa, ¿no? Máximos inferiores a los máximos previos, mínimos superiores a los mínimos previos. Lo positivo es que desarrollamos una vela semanal con amplia sombra inferior en relación al rango. Eso quiere decir que ha habido una reacción por parte de las compras durante la semana, cuerpo ascendente o alcista y cotizando en estos momentos próximos a los máximos de la presente semana. Así que el objetivo sigue estando en lograr cerrar la semana o la próxima semana por encima de los máximos de los 202,4 euros por acción, lo cual nos permitiría o nos habilitaría para plantear ataques a los actuales máximos anuales situados en los 208,4 euros por acción. En gráfico diario podemos tener ese doble techo todavía activo con esas implicaciones bajistas que nos llevarían en torno a esos 190,4 euros por acción, pero de momento se estaría contrarrestando. Fíjense, si incluso acudimos a un gráfico de 4 horas, podríamos verlo con mayor detalle. Estarían intentando contraatacar las compras con esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, el cual, insisto, es una figura de acumulación de implicaciones positivas que están desarrollando, que han logrado desarrollar la demanda o las compras. Ahora mismo entendemos que estamos en esa situación de proyectar ese objetivo mínimo de ascenso teórico, desde mínimo de la cabeza hasta la clavicular descendente, a partir del punto de ruptura, generando ese potencial alcista que desde un punto de vista teórico tendría la capacidad suficiente para alcanzar esos 208,4 que hemos comentado anteriormente. Así que semana muy importante la que está desarrollando ahora mismo AENA en estos momentos. Continuamos con Amadeus, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 1,20% en torno a ese 1,2%. Hoy viernes avanzando el más 1,12%, situándose por encima de los 66,7 euros por acción. Semana que nos deja un sabor también agridulce
Por el lado negativo tenemos máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior y esto adquiere más perspectiva o más peso si adquirimos perspectiva y vemos cómo esa incapacidad o esa corriente negativa que estamos viendo de máximos y mínimos decrecientes se desarrolla una vez más tras ser incapaz de cerrar este importantísimo gap o hueco bajista que vemos o identificamos en escala temporal semanal. De nuevo, durante los meses de junio 2023, durante los meses de junio, mayo, junio 2024 y recientemente octubre-noviembre 2024, estamos siendo incapaces de resolver al alza esos 68,79, 67,82. E insisto, esos máximos y mínimos decrecientes, la apertura de ese hueco bajista en términos semanales no ayuda a plantear nuevos avances en el precio. Sin embargo, el lado positivo que nos deja la vela es precisamente la amplia sombra inferior que nos deja la última vela semanal. Esto nos denota una clara reacción por parte de las compras. Esa presión ha permitido dejar los mínimos intrasemanales pues muy abajo. Concretamente hablamos de la cota de los 64,86 euros por acción y nos permite mantener la esperanza de cara a la próxima semana, de cara a las próximas sesiones que permitan desarrollar ataques y superaciones a los actuales máximos semanales, concretamente los 67,32 y que logre cerrar ese gap bajista abierto en los 67,50. Así que situación que sigue siendo favorable para las compras en un contexto de máximos claramente destacables por parte de las últimas semanas en el gráfico en escala temporal semanal. Y vamos a ver si es capaz esta vela martillo de confirmarse al cierre de esta semana y de confirmarse sobre todo de cara a las próximas sesiones. Mientras tanto, a corto plazo no debemos obviar esa corrección rumbo a los 63,35 derivada de este doble techo que está activo en el corto plazo, pero aún así, en el caso de que active, o mejor dicho, de que cumpla ese objetivo de los 63,35, estaríamos viendo cómo seguiría en torno al 38,2% de lo que ha subido previamente. Dicho de otro modo, seguiría siendo un activo alcista. Así que, a modo de conclusión con Amadeus, dentro de un proceso correctivo de corto plazo ahora mismo activo, incapacidad de superar resistencias importantes, seguimos considerando como contexto más probable atacar o alcanzar esos 63,35 que hemos mencionado, pero atentos a esa vela martillo que podría permitir una reacción de las compras de cara a las próximas sesiones. Nos vamos con ArcelorMittal, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 0,75%, hoy viernes con recortes del menos 0,54%, situándose por encima de los 23,7 euros por acción, aunque es una vela semanal de poco impacto. Máximos inferiores a los máximos previos, mínimos superiores a los mínimos previos. Mantenemos una secuencia de máximos mínimos crecientes y por ende seguimos considerando como altamente probable alcanzar o superar los máximos previos, los 24,38/24,64. Incluso veríamos cumplido ese objetivo mínimo de ascenso teórico derivado de este hombro, cabeza, hombro invertido que recuerden venimos vigilando desde hace ya muchas semanas atrás. Así que mantenemos una actitud constructiva en el caso de ArcelorMittal. Vámonos con Bankinter, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 2,73%, hoy viernes con importantes recortes del menos 3,08%, situándose por encima de los 7,48 euros por acción y como podemos ver también máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, lo cual está realmente bien, solo que tenemos una muy mala noticia y es que está desarrollando en estos momentos una vela envolvente bajista en términos semanales. Si tenemos un cierre semanal por debajo de la apertura del pasado lunes, y no me refiero de este lunes de esta semana, sino de la anterior semana, concretamente por debajo de los 7,536 euros por acción, activaríamos esa envolvente bajista en términos semanales, respaldaríamos la amplia sombra superior generada durante esta semana y ello evidentemente pondría en jaque la viabilidad de soportes en el precio de cara a las próximas sesiones.
Vámonos al gráfico de la parte derecha en escala temporal diaria y descubriremos que cierres diarios por debajo de los 7,278 sería un contexto que estaría en clara amenaza y cuya perforación nos obligaría a proyectar la anchura de este proceso en rango o proceso lateral de las últimas semanas, obteniendo ese objetivo mínimo de retroceso teórico que, como pueden ver, nos llevaría por debajo de los mínimos de agosto 2024, los 6,86 euros por acción, y atacaríamos también la siguiente zona de mínimos, la zona de los mínimos aproximadamente de mitad de abril 2024, los 6,675 euros por acción, lo cual se traduce desde un punto de vista de variación porcentual o relativa, que es como tenemos que medir los movimientos del precio en el mercado financiero. Hablamos de potenciales correctivos añadidos desde el punto de ruptura, insisto, los 7,278 euros por acción, pues un potencial bajista del 7,91% aproximadamente. Vámonos con CaixaBank, que en términos semanales se encuentra con fortísimos recortes del menos 7,13% en estos momentos, situándose en los 5,20 euros por acción, hoy viernes con recortes muy pronunciados del menos 4,69%. Bueno, ¿esto qué impacto está teniendo en el gráfico? Pues como vemos, en gráfico semanal estamos desarrollando una vela con amplísimo rango, amplísimo cuerpo en términos semanales, si lo comparamos con el resto de velas semanales, y lo que está poniendo en jaque es la viabilidad de esta directriz creciente, la cual partía desde los mínimos de agosto 2024, véase los 4,415 euros por acción. Si finalmente esto se produce, pues pondríamos en jaque los mínimos intermedios que estamos ahora mismo identificando, concretamente los 4,898 euros por acción. Si nos vamos a un gráfico de escala temporal diaria, podemos ver con mayor detalle esa estructura de muy corto plazo de máximos mínimos decrecientes que ponen en jaque la viabilidad de los 5,185 euros por acción. Si asistimos a cierres diarios por debajo de esa cota, siguiente mínimo a vigilar en gráfico diario serían los 5,104 y cuya perforación nos llevaría a ese soporte que hemos comentado de los 4,898 euros por acción. Si adquirimos perspectiva, podemos ver cómo la estructura creciente de fondo sigue siendo totalmente capaz de amortiguar movimientos bajistas como estos, pero de cara al corto o medio plazo, cuidado porque podríamos estar ante una trampa alcista de superación de esta zona de techos o resistencias de los 5,534, 5,459, y si esto es cierto, si empezamos a ver caer soportes en gráficos diarios, cuidado porque sería altamente probable atacar los mínimos de agosto y atacar la viabilidad de la directriz creciente primaria o de muy largo plazo. Avanzamos un poquito más con Celnex, que en términos semanales se encuentra con avances del más 2,18%, hoy viernes con avances del más 2,82%, situándose ligeramente por encima de los 32,4 euros por acción, máximos y mínimos en términos semanales inferiores a los máximos y mínimos previos. Venimos de una semana en la que se ha perforado esa directriz creciente, la cual estamos poniendo ahora mismo en modo discontinuo, y la realidad es que estamos de momento en una situación complicada, ¿no? Tras este fortísimo impulso bajista generado en las últimas semanas. ¿Qué ocurre? Pues que ese fortísimo impulso bajista genera lecturas de extrema sobreventa en el MACD diario. Si maximizamos el MACD diario y comparamos la cotización actual del MACD con su histórico, descubrimos que nos tenemos que ir a lecturas de noviembre, principios de noviembre del año 2023, para tener lecturas similares. Bueno, pues como podemos ver, estamos comparándolo con este entorno de aquí, con este mínimo, esta caída previa. ¿Qué sucedió? Pues que por un ajuste técnico tuvimos un movimiento fortísimo al alza por parte de la curva de precios. Evidentemente no estamos concluyendo, no estamos proponiendo que vaya a suceder exactamente el mismo movimiento, porque movimientos históricos no nos garantizan rentabilidades futuras, como muy bien saben. Pero sí que estamos alertando de que las lecturas tan exacerbadas de sobreventa acumulada por parte del MACD diario invitan a considerar algún tipo de rebote, ajuste al alza en el precio, aunque sea un ajuste técnico que no cambiaría de momento ese proceso alcista. La sesión de hoy avanza en ese sentido, puesto que estaríamos viendo, incluso si vamos a un gráfico en escala temporal intradiaria o de 4 horas, estaríamos ya superando
pues aquí tenemos este pequeñito doble suelo, bueno, pues o triple suelo, ¿no? Dependiendo cómo lo queremos plantear. Si trabajamos con esta idea de un triple suelo, lo que lo podemos pintar como lo veamos conveniente, la idea sería proyectar la anchura de este rango de muy corto plazo y nos permitiría proyectar objetivos mínimos de ascenso teórico en torno a los 33,31, lo cual se traduce o equivale a decir que presenta un potencial alcista de muy corto plazo del 2,68%. Bueno, realmente el impacto sería muy reducido porque seguiríamos por debajo del último máximo decreciente. Fíjense, esos máximos del lunes 11 de noviembre, máximos, he dicho mínimos, quería decir máximos, que proyectamos en los 34 euros por acción. Volvemos a un gráfico en escala temporal diaria y descubrimos que esos 34 euros por acción es la resistencia a batir, a superar por parte del CEDMEX para comenzar a ver que la reacción por parte de las compras pues va generando un poquito más de tracción, va ganando un poquito más de cuerpo. De momento estamos en el contexto de tiene que purgar sobreventa, ello no cambiaría el fuerte deterioro acumulado durante las últimas semanas. Avanzamos con Enagas, que en términos semanales se encuentra con avances del más 0,94%, hoy viernes con avances del más 1,10%, situándose por encima de los 12,8 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, va ganando un poquito más de cuerpo de forma esta recuperación, aunque de momento pues sigue siendo totalmente insuficiente, tal y como podemos ver a todas luces en el gráfico en escala temporal semanal. Venimos de recortes muy importantes, con un MACD semanal claramente cortado a la baja y cotizando en terreno negativo. Eso nos está evidenciando que el momento no es positivo en Agas, y este rebote de las últimas sesiones / semanas pues evidentemente está bien porque bueno, intenta o logra frenar los recortes de las últimas semanas, pero hasta que no veamos cierres diarios por encima de ese último máximo de los 13,01 seguimos siendo realmente cautos a la hora de valorar el rebote alcista por parte de Enagas. Continuamos con Endesa, que en términos semanales se encuentra con avances del más 2,27%, hoy viernes con avances del más 2,12%, situándose por encima de los 20,2 euros por acción, y una semana realmente de impacto y realmente positiva para el activo bajo estudio. Fíjense, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, superamos los máximos de la semana anterior, incluso de cuerpo bajista que estamos ahora mismo identificando, y superamos además la zona de techos o resistencias de los 20,09 y los 19,94 euros por acción, desarrollando un gap o abriendo ese gap o hueco positivo en términos semanales, desarrollando ese cuerpo positivo y cotizando próximo a los actuales máximos de la semana. Insisto, movimiento muy interesante, puesto que lo que permite es reactivar en tiempo y forma esta estructura de máximos y mínimos crecientes. En gráfico diario podemos ver que podemos proyectar la anchura de este último proceso en rango ante techos, luego soportes, los 18,78, 18,67 y la banda superior de ese rango lateral, los 20,09 y los 19,98. Pues bien, como podemos ver, nos permite proyectar la anchura de ese rango a partir del punto de ruptura alcista y obtenemos ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 21,59 euros por acción, lo cual se traduce o equivale a decir que se le atribuiría un potencial alcista del más 7,52% desde el punto de ruptura. En cuanto a Ferrovial, en términos semanales, avances del más 1,03%, hoy viernes con avances del más 1,03% también, en este caso coincide, con su cotización en torno a los 37,10 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior, atacando ese gap o hueco bajista que veníamos proyectando en los 36,81 y estaríamos viendo pues un movimiento pues interesante por parte de la curva de precios. De hecho, si nos vamos al gráfico de la parte derecha, incluso adquirimos un poquito más de zoom, gráfico en escala temporal intradiaria, recuerden que veníamos hablando de este hombro cabeza, hombro invertido que está activo y que sigue proyectando ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 38,27 euros por acción, lo cual atribuye a un potencial alcista de muy corto plazo del más 3,91% y que desde los niveles actuales es un potencial alcista de en torno al 3,18% aproximadamente. Así que seguimos manteniendo
un tono constructivo en el corto plazo para con Ferrovial. Continuamos con Fluidra, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 0,17%, hoy viernes con avances del más 1,86%, situándose concretamente por encima de los 24,10 euros por acción. Y realmente la semana no cambia, no modifica mucho la estructura de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollándose durante los últimos meses / trimestres. Es un activo fuerte, es un activo que está gustando al mercado. En caso de duda, fíjense la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo y claramente es una pendiente positiva que nos está indicando, nos está suavizando el movimiento del mercado. Es un activo que sí que está gustando al mercado y por ende lo más probable, que no certeza, pero la probabilidad con la que trabajamos con mayor probabilidad de éxito es que siga gustando evidentemente al mercado. Si nos vamos a un gráfico en la parte derecha, escala temporal diaria, descubrimos que seguimos desarrollando esa estructura de máximos mínimos crecientes y seguimos por encima de la directriz creciente, así como de ese último mínimo creciente de los 23,04 que veníamos vigilando. Dicho de otro modo, pues una semana correctiva, pero que de momento no tiene un gran impacto. Incluso podríamos estar desarrollando una vela martillo en zonas de anteriores techos a los soportes, lo cual podría sugerir algún tipo de freno o de reacción por parte de las compras de cara a las próximas sesiones / semanas en el caso de Fluidra. En cuanto a Grifols, en términos semanales con recortes del menos 6,25%, hoy viernes con avances del más 0,29% en estos momentos, situándose en los 10,43 euros por acción, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, abriendo ese gap o hueco bajista, así que lo que tenemos es una semana netamente bajista negativa por parte de Grifols, lo cual se traduce en un movimiento que puede ser problemático. Fíjense en el gráfico de la parte derecha, veníamos de romper varios rangos. En primer lugar, este rango de color gris más de corto plazo, de corto o medio plazo, mejor dicho, y luego tendríamos este rango de color azul de mayor orden, ¿no? De mayor magnitud, en torno a los 10,81, 10,44 parte superior o resistencia y los 8 y 7,77 como banda inferior o soporte. Bueno, pues este movimiento esta semana de momento debemos de tomarla con cierta cautela y tenemos que seguir vigilando el movimiento de las próximas sesiones / semanas. ¿Por qué? Porque si seguimos retrocediendo posiciones, cuidado porque esto no pueda ser una trampa alcista. Algo que no debemos obviar porque si adquirimos perspectiva en gráfico semanal, podemos ver que la estructura no es positiva. No podemos decir que Grifols sea un activo que gusta al mercado porque con el paso del tiempo tiende a retroceder el precio de su valor en bolsa, ¿no? Entonces, si esto es una trampa alcista, esto se confirma en próximas sesiones / semanas con recortes en el precio, cuidado porque esto nos podría llevar de nuevo a las partes o a la banda inferior o soportes de los diferentes rangos que hemos propuesto. Dicho de otro modo, plantear recortes a los 9,30, 9,154 y en segundo lugar, y más problemático, alcanzar los 8 y los 7,77 euros por acción. Por tanto, próximas sesiones críticas por parte de Grifols para eliminar cualquier ruido, cualquier duda que estamos ahora mismo planteando por parte de Grifols, requerimos superar y cerrar sesiones por encima de los 11,35. Todo lo que no sea eso nos alerta o digamos nos mantiene un poquito en vigilancia de cara a la capacidad, a la verdadera capacidad por parte de las compras en Grifols. Continuamos con Iberdrola, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,12%, situándose hoy en los 13,54 euros por acción. Hoy viernes con ese avance del más 1,61, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, aunque tenemos que seguir siendo cautos a la hora de valorar el impacto de estas últimas 2 semanas. Y es que seguimos dentro del rango generado hace 2 semanas, máximo en los 13,87, mínimo en los 13,09 euros por acción. Además, estaríamos trabajando sobre la idea de haber activado esta figura de distribución o de implicaciones bajistas. Como podemos ver, ese hombro, cabeza, hombro, que daría finalización, al menos temporalmente, a ese proceso alcista de fondo. Vamos a poner aquí en color rojo
en color naranja para que se pueda ver mejor, ese hombro, cabeza, hombro al cual estamos haciendo mención y el cual estaría actualmente activo. Si esto es cierto, el potencial bajista de Iberdrola pues nos llevaría a alcanzar objetivos mínimos de retroceso teórico pues más o menos en la cota de los 12,938 euros por acción. Bueno, es algo que no alteraría la estructura de máximos mínimos crecientes, seguiría siendo un movimiento totalmente natural de la propia idiosincrasia del mercado. Más allá de este movimiento correctivo, de esa figura de hombro cabeza a hombro, insistimos, seguimos manteniendo una clara actitud constructiva e incluso las correcciones no las veríamos con malos ojos. Fíjense las lecturas del MACD semanal que cotiza, sigue cotizando con lecturas de extrema sobrecompra por encima de los picos generados durante el año 2019, 2020. Pues bueno, son lecturas que requieren de un merecido descanso tras la verticalidad y contundencia del proceso alcista previo que desarrolló el activo bajo estudio. Avanzamos con Inditex, que en términos semanales se encuentra con avances del más 2,70%, hoy viernes con avances del más 1,16%, situándose en los 52,40 euros por acción, semana que intenta contrarrestar la semana previa, máximos y mínimos ligeramente crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, lo cual es algo positivo, activa esta figura de muy corto plazo en forma de doble suelo, aquí tenemos ese suelo 1, suelo 2, concretamente aquí suelo 1 y suelo 2, ¿de acuerdo? Lo cual nos permite proyectar ese objetivo mínimo de ascenso teórico, pues aproximadamente a la zona de anteriores techos, de anteriores soportes, ahora techos, de los 53 y de los 52,67 euros por acción. Bueno, pues de momento poco impacto el que presenta la recuperación de esta semana, seguimos manteniendo una actitud constructiva, aunque, como en el caso de Iberdrola, no veríamos con malos ojos que esta corrección pues, siga desarrollándose en próximas semanas, incluso que alcance esa directriz creciente, puesto que eso aliviaría para purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, ¿de acuerdo? Avanzamos con Indra, que en términos semanales se encuentra con avances del más 0,49%, hoy viernes también con avances del más 0,49%, situándose en los 16,56 euros por acción. Poco que destacar en este sentido, seguimos dentro de ese rango, fíjense el gráfico diario de la parte derecha, seguimos respetando ese soporte de los 16,17, 16,05, mientras esto siga siendo así, seguimos evitando alcanzar el objetivo mínimo derivado de este hombro-cabeza-hombro, objetivo mínimo que nos llevaría aproximadamente a ese área de soportes de los 15,56, 15,43. Insisto, poco más que añadir, seguimos dentro de un rango en términos semanales. En cuanto a Colonial, en términos semanales se encuentra con avances del más 0,18%, hoy viernes avanzando el más 0,36%, cotizando en la cota de los 5,53 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos inmediatamente anteriores, y lo positivo que está dejando, o la sensación positiva que nos está dejando las últimas semanas Colonial, fíjense, son las amplias sombras inferiores que nos va dejando el precio. Es decir, en términos semanales llegó a alcanzar correcciones del 4,57 hace 2 semanas y logró evitar caer tanto. La semana previa tuvo correcciones del 5,83% en el primer punto de la semana y logró recuperar posiciones. Bueno, pues es que esta semana hemos llegado a tener recortes del menos 2,54 y ahora mismo estamos con ligeros avances. Estamos viendo ese intento de reacción por parte de las compras, lo cual se está reforzando con la idea de superar este máximo de los 5,58 euros por acción, lo cual a su vez nos hace pensar que todavía es posible alcanzar los máximos de los 5,625, actuales máximos de la semana, y superar la directriz bajista que parte desde los máximos del 20 de septiembre 2024. De momento es una base en construcción para Colonial, pero es algo que tenemos que vigilar. Por supuesto, cierres diarios por debajo de esos 5,165 anularía todas estas implicaciones positivas que estamos intentando interpretar o extraer del gráfico de precios de Colonial.
Avanzamos con IAG, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,69%, hoy viernes con recortes del menos 0,54%, situándose por encima de los 2,94 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, cuerpo alcista con amplia sombra inferior en relación al rango, por tanto aquí no tenemos ningún tipo de justificación de algún tipo de ajuste. Por tanto, seguimos priorizando el lado largo o el lado de compra y mantendremos una actitud constructiva en el muy corto plazo mientras no tengamos cierres diarios por debajo de los mínimos de la vela martillo generados el pasado miércoles 13 de noviembre, mínimos que proyectamos en los 2,775 euros por acción. Aquí el principal riesgo a nivel técnico reside en la extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, lecturas que tuvimos durante el mes de abril 2021 que generaron posteriormente fuertes correcciones. Como he dicho anteriormente, esto no estamos concluyendo que va a tener fuertes correcciones, pero sí alertamos de que estamos en el entorno de excesos o de euforia alcista por parte del sentimiento de los inversores que compran y venden en estos momentos IAG. En cuanto al laboratorio Rovi, en términos semanales se encuentra desarrollando un pequeño avance del más 0,64%, hoy viernes con avances del más 1,13%, situándose en los 62,55 euros por acción. Máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Venimos de perforar y consolidar por debajo de esos 71,40, 69,80 y por tanto no tenemos todavía ningún tipo de argumento / justificación que nos permita establecer algún tipo de reacción por parte de las compras. Lo máximo que podemos obtener es la necesidad de purgar lecturas de extrema sobreventa en el MACD diario, parte derecha, que junto con zona de soportes de los 61,10 y 60,55 podría habilitar algún tipo de reacción de cara a atacar esa zona anteriores suelos, ahora techos de los 65 y los 64,25. Pero insisto, si contextualizamos ese potencial movimiento de recuperación en la estructura de máximos y mínimos decrecientes recientemente desarrollada o reactivada, entenderemos que estamos todavía en un entorno prematuro para plantear pues que sea un activo interesante, ¿de acuerdo? Así que, se mantienen problemas la situación del laboratorio Rovi durante las últimas semanas. Avanzamos con Logista, que en términos semanales avanza el 3%, hoy viernes avanzando el más 0,93%. Seguimos desarrollando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, abriendo ese importante gap hueco positivo, una semana fortísima al alza por parte del activo bajo estudio. Pues aquí mantenemos esa actitud constructiva mientras no veamos que el precio nos indica lo contrario. Y en este sentido vigilamos gráfico en la parte derecha en escala temporal diaria, vigilamos la perforación de esa zona de anteriores techos a los soportes de los 29,10 y 29,04 euros por acción. Mientras no asistamos o registremos cierres diarios por debajo de esa zona de soporte, seguimos considerando los riesgos de corrección a corto plazo totalmente acotados por parte del logista y por ende seguimos priorizando la continuidad, la extensión en tiempo y forma de sus avances. En cuanto a Mapfre, en términos semanales, recortes del menos 0,69%, hoy viernes en estos momentos con recortes del menos 0,31%, cotizando por encima de los 2,58 euros por acción, máximos y mínimos inferiores o dentro de los límites generados la semana previa, así que estamos en una semana de un poco impacto, seguimos sin muchos cambios en un entorno de consolidación y con objetivos mínimos de retroceso teórico que nos podrían llevar en corto plazo a los 2,466, 2,454 euros por acción, algo que no debemos obviar en un contexto de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Pero en el caso de producirse esas correcciones, no la veríamos tampoco con malos ojos, puesto que estamos dentro de una estructura de un activo que gusta al mercado, una estructura fuertemente alcista, fuertemente anclada en favor de las compras, y las correcciones las seguiríamos viendo como un movimiento totalmente natural del precio. Avanzamos con Merlin Properties, que en términos semanales se encuentra con avances del más 5,26%, hoy viernes con avances del más 1,29%, situándose por encima de los 10,20 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, reforzando esa amplísima sombra inferior
generada la pasada semana. Y bueno, pues estamos viendo aquí un movimiento que puede ser interesante, ¿no? Ya hemos superado ese último máximo decreciente en gráfico diario, los 10,08, y atacamos directamente, como podemos ver, la viabilidad de la directriz bajista que se origina desde los máximos del martes 17 de septiembre 2024. La superación de esta referencia decreciente nos habilitaría para proyectar próximos objetivos alcistas al siguiente máximo decreciente. Concretamente destacamos los máximos del pasado martes 29 de octubre, identificados a la altura de los 10,64 euros por acción. En cuanto a Naturgy, en términos semanales, avances del más 1,42%, hoy viernes avanzando el más 1,52%, situándose en los 22,78 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, abriendo con ese gap o hueco positivo y reforzando en gráfico semanal, como podemos ver, esta zona de suelos o de soportes, en la zona en torno a los 21,60 euros por acción. Bueno, pues una semana muy interesante. Venimos de activar ese doble suelo que veníamos comentando en el pasado informe y tenemos como contexto más probable alcanzar y superar los 22,90, lo cual nos seguiría pensando o planteando que podemos atacar siguiente resistencia intermedia de los 23,14. A su vez, el objetivo más ambicioso actualmente en el corto plazo por parte de las compras de Naturgy sería alcanzar los máximos de los 23,50 y de los 23,40 euros por acción. Así que semana muy interesante por parte del activo bajo estudio. Continuamos con Puig Brands, que en términos semanales logra recuperar un más 1,23% respecto al cierre del pasado viernes. Hoy viernes 22 de noviembre avanzando el 2,44% respecto al cierre de ayer jueves 21 de noviembre 2024, situándose ahora mismo en los 19,34 euros por acción, desarrollando una vela martillo muy interesante en gráfico semanal, encontrando ese mínimo en torno a los mínimos anuales previos, lo cual nos estaría dejando una zona de soportes en torno a los 18,61, 18,38 euros por acción. E insisto, pues un movimiento que es interesante, sin embargo, tiene o requiere de la confirmación en próximas semanas. Ahora mismo el objetivo es confirmar esta vela martillo, objetivo de la próxima semana, lograr cerrar por encima de los máximos de esta semana, concretamente los 19,365 euros por acción. Por algo se empieza, vamos a ver si Puig Brands logra comenzar a construir argumentos sólidos de cara a la construcción de un suelo con el que trabajar de cara al corto medio plazo. En cuanto a Redella, en términos semanales, avances del más 1,43%, hoy viernes con avances del más 1,8%, situándose en torno a los 16,98 euros por acción, semana muy interesante, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, desarrollando también amplia sombra inferior en relación al rango, y es que fíjense que en esta zona tenemos durante varias semanas en torno a los 16,4 y los 16,24 una zona de acumulación, una zona de entrada de dinero en el activo, y es una zona con la que estamos, digamos que se está reforzando en los últimos tiempos, ¿no? Además reforzado con ese doble suelo que veníamos destacando recientemente en escala temporal diaria, y es un suelo con el que nos podríamos plantear ataques a los máximos de hace 2 semanas. Concretamente recordamos la cota de los 17,01 euros por acción. Cierres semanales por encima de esa cota nos permitiría seguir actualizando objetivos alcistas rumbo a los 17,46 y el objetivo más ambicioso de las compras, que serían los 17,70 y los 17,59 euros por acción. Un activo que está logrando purgar lecturas de extrema sobrecompra, mantiene una estructura de máximos mínimos crecientes, un activo que podríamos seguir considerando como interesante de cara al corto y medio plazo. Avanzamos con la petrolera Repsol, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,2%, hoy viernes con recortes del menos 0,51%, menos 0,46% en estos momentos, situándose en los 11,825 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, y lo cual sugiere intentar mantener ese tono positivo, constructivo en el activo bajo estudio, en torno a esa zona de soportes de los 11,51, 11,39 euros por acción. Y digo tono positivo de cara al muy corto plazo,
porque si adquirimos perspectiva, como podemos ver en el gráfico semanal de la parte izquierda, seguimos un entorno fuertemente deteriorado. Pero al corto plazo, en las últimas sesiones, en las últimas semanas, tenemos argumentos que invitan a cierto optimismo. Si nos vamos a un gráfico intradiario o de 4 horas, fíjense lo que estamos planteando, la idea de una figura de acumulación o de implicaciones positivas en forma de hombro izquierdo, cabeza y de hombro derecho. Por tanto, cierres diarios por encima de esos 11,99 nos permitiría proyectar la anchura de esta figura de acumulación o de implicaciones positivas a partir del punto de ruptura o punto de fuga alcista. Insisto, los 11,99 euros por acción, lo cual nos proyecta desde un punto de vista teórico pues ese objetivo mínimo de ascenso en los 12,84 euros por acción aproximadamente, lo cual se traduce en un potencial alcista añadido del más 6,8%. Algo que tendría sentido, que tendría, digamos, que encajaría bien desde un punto de vista técnico, atendiendo a esas zonas de soporte que hemos comentado anteriormente, insisto, los 11,51, 11,39 y al calor de las lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Si comparamos las lecturas actuales con su histórico, descubrimos que nos tenemos que ir hasta el mes de noviembre del año 2020 para tener lecturas pues tan deprimidas por parte del MACD semanal. Así que soportes sobre venta extrema en el MACD semanal y el desarrollo de figuras de acumulación son argumentos que justifican el vigilar pues de manera positiva o de manera constructiva la situación de la petrolera Repsol en estos momentos, con un barril Brent que además estaba recuperando posiciones al calor de esos repuntes en la crisis geopolítica en Ucrania. Continuamos con SACIR, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,67%, hoy viernes con recortes del menos 0,33%, cotizando por encima de los 3,03 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior, una semana que venía desarrollando una amplia sombra inferior y un cuerpo pues bastante reducido, ¿no? Que podría calificarse casi como una vela doji. Estamos viendo desde hace ya varias sesiones el intento de frenar al menos parcialmente, temporalmente, este recorte de las últimas semanas. Sin embargo, el impacto de este freno es de momento todavía prematuro. Estamos todavía por debajo de ese último máximo decreciente más importante, los 3,12 euros por acción. Así que, semana positiva, pero necesitamos todavía un poquito más de información de cara a ser capaces de discernir si finalmente las compras en SACIR logran algo más que una simple tregua de muy corto plazo en las caídas generadas en las últimas semanas. Otro activo que también sufre de manera contundente en la semana es Banco Santander. Banco Santander recorta un menos 4,92%, 4,93% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes. Hoy, viernes 22 de noviembre, recortes del menos 3,85%, situándose por encima de los 4,35 euros por acción. Semana de nuevo con fuertes recortes, amenazando con perforar los mínimos previos. Y cuidado porque si tenemos ese cierre diario por debajo de los 4,3519, podríamos activar una figura de distribución o de implicaciones bajistas. Aquí tendríamos ese techo número 1, que lo vamos a poner en color naranja para atribuirle, para que veamos que es una figura de distribución o de implicaciones bajistas, y techo número 2. Si esto se produce, insisto, si tenemos un cierre diario por debajo de los 4,3519, se abre la posibilidad de plantear ataques a los siguientes soportes, concretamente los 4,238 y los soportes de los 4,1109 euros por acción, obteniendo un objetivo mínimo de retroceso teórico que nos indica la teoría de análisis chartista derivado de este doble techo, un objetivo del 4,0750 euros por acción, lo cual se traduciría desde el punto de ruptura en un potencial bajista añadido del menos 6,36%. Esto, si lo adquirimos perspectiva, veríamos cómo tendría sentido desde un punto de vista técnico, puesto que estamos atacando desde hace ya mucho tiempo, muchas semanas, incluso muchos meses, ese área de resistencia estructural que viene desarrollándose desde los máximos de agosto 2014,
concretamente los 4,9405 y los 4,59. Así que estamos en un entorno en el que las ventas parece que quieren volver a desarrollar una reacción de cara a las próximas sesiones / semanas. Encaramos ya la recta final con Solaria, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 12,08%, hoy viernes recuperando parcialmente terreno, concretamente más 4,01%, situándose en los 8,95 euros por acción. Sin embargo, es una semana realmente negativa para el activo, desarrollando máximos superiores a los máximos previos, mínimos inferiores a los mínimos previos y, lo que es más importante, un cierre semanal por debajo de la apertura de la semana previa, es decir, por debajo de los 9,835, algo que parece altamente probable al calor de los datos que estamos teniendo en estos momentos, tendríamos o confirmaríamos una vela envolvente bajista. Si además tenemos perforación de soportes y de mínimos previos, los 9,015 euros por acción, pues evidentemente esto estaría reactivando en tiempo y forma el proceso bajista de fondo, lo estamos viendo aquí, y nos permitiría plantear como próximo objetivo los 8,16 euros por acción, cota que es muy importante, y es que si perfora los 8,16 es que el próximo soporte no lo encontramos hasta los 5,55, lo cual quiere decir que tendría un potencial bajista añadido del 31,99%, para que seamos conscientes de la dificultad o de la situación delicada desde un punto de vista de análisis chartista y técnico que presenta en estos momentos Solaria. En cuanto a Telefónica, en términos semanales se encuentra con rebotes, recuperaciones del más 1,95%, hoy viernes con avances del más 0,73%, situándose en los 4,295 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, una semana previa que desarrolló esa amplísima sombra inferior que ya destacábamos en el informe del pasado viernes, recuérdenlo, y bueno, pues venimos a reforzar esa idea. Bueno, valorar estos movimientos, estos fuertes bandazos, fíjense en gráfico diario, fuerte bandazo bajista, fuerte bandazo alcista, bueno, pues deberíamos de valorarlo, ¿no? Como una idea en el que hasta que no veamos una consolidación por encima de esta zona de últimos máximos, los 4,36, aquí alguno podría interpretar un hombro invertido, bueno, habría que valorarlo, ¿no? Si esto, vamos a valorarlo rápidamente, si puede ser, tiene que ser proporcional a lo que ha caído previamente. Durante 28 días hemos estado cayendo y la formación de esta figura pues estaría desarrollándose en 26 días. Está ahí, le faltan apenas 2 días para confirmar este hombro invertido, si no duraría más tiempo la formación de la figura que de la propia tendencia, y eso no es proporcional. Cuando hablamos de una figura de cambio de tendencia, tiene que ser proporcional a la tendencia previa. Si la figura es más grande que la propia tendencia previa, no estamos aplicando un correcto análisis chartista, ¿no? Bueno, pues en este sentido, los 4,36 sería el próximo objetivo y tendría que desarrollarse de manera lo más pronto posible, ¿no? Para que esa reacción, este impulso alcista de las últimas sesiones permanezca lo más vivo posible. Más allá de estos niveles, pues bueno, seguimos dentro de un contexto claramente positivo y con cortes descendentes activos en el MACD semanal, pues estamos en un entorno de cierto repunte en los niveles de volatilidad, a un cierto repunte en los niveles de nerviosismo, pero que vamos, tampoco altera esa estructura creciente y por tanto seguimos manteniendo una actitud constructiva de cara al medio y largo plazo por parte de la compañía de telecomunicaciones española. Y terminamos con la situación de Unicaja, que en términos semanales se encuentra con avances del más 0,41%, hoy viernes con avances del más 0,16%, situándose por encima de los 1,23 euros por acción, máximos y mínimos superiores a los máximos y mínimos previos. El MACD semanal, fíjense, activando en estos momentos nuevos cortes ascendentes una vez ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra y divergencias bajistas, así que estamos ante una señal muy interesante. Si logramos cerrar la semana por encima de los 1,233, tendríamos como próximo objetivo alcanzar la zona de techos significativa de los 1,38, 1,362, lo cual sugiere que desde los niveles actuales tendríamos potenciales alcistas del más 10,02 y del más 11,47%. Así que ese movimiento, semana muy interesante, las que viene desarrollando en las últimas 3-4 semanas la cotización de Unicaja. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes.
Como siempre, un verdadero placer compartir este tiempo con todos ustedes. Espero que les haya sido de ayuda, que les haya gustado y nos vemos el próximo viernes con el próximo repaso, la próxima actualización de la situación del IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Muchas gracias y que pasen un gran fin de semana. Saludos.